Bueno, ¿qué tal? Bueno, vamos esperando, se siguen conectando participantes en el seminario. Enseguida comenzamos y hacemos la presentación formal del día de hoy. Bueno, va subiendo el número. Así es que bueno, para arrancar y respetar los tiempos, les quiero dar la bienvenida al programa Prevenir 2023, que este año presenta 10 seminarios. Estamos justamente por desarrollar en el día de hoy el seminario número 3, a cargo del licenciado Pablo sobre ergonomía, perdón, sobre manejo de carga en el agro. Les quiero comentar antes que vamos a proyectar una presentación, una breve presentación que tiene que ver con los distintos indicadores que tiene el sistema. Ahí estamos viendo algunos indicadores que tienen que ver con lo que se viene haciendo en el sistema, la Unión Argentina la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, distintas acciones que desde hace 27 años que existe el sistema las viene realizando. Bueno, muy bien. Ahora sí regresamos, como decíamos hace un rato, con un nuevo ciclo de actividades. Son 10 seminarios que se van a realizar durante estos meses y también 5 cursos virtuales que van a estar también disponibles para la actualización profesional de todos. Mientras se siguen conectando, les quiero comentar también que las 17 ARTs que conforman o que están organizadas en la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo son las que organizan desde hace 13 años estos encuentros, estos seminarios profesionales, y también está organizado o coordinado técnicamente por FISO. Antes de seguir avanzando, queremos también agradecer a las 33 instituciones que mediante distintas acciones adhieren y apoyan que podamos realizar esta actividad y se pueda extender la conciencia preventiva, no solamente de manera presencial y en un lugar en particular, sino también a través de la web, aprovechando las ventajas y las bondades que nos brindan estas tecnologías. Hablando de eso, justamente queremos sugerirles que se unan a nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. También pueden hacerlo entrando a nuestra página para poder informarse de todas las actividades que realizamos, www.wardprevenir.ar. Lo pueden hacer también de esa manera. Y pueden subir sus fotos con el hashtag programa Prevenir 2023, y también si lo hacen desde Instagram les pedimos que suban las fotos y las arroben al programa Prevenir también de esa manera. Bueno, esto es un Zoom interactivo, se siguen conectando personas, de hecho ya estamos casi llegando a los 200 participantes. Y justamente tenemos la posibilidad del hecho de que sea interactivo, de poder hacer un ida y vuelta, establecer un ida y vuelta entre ustedes y nosotros, y lo vamos a hacer mediante dos canales. Por un lado, votaciones. Nuestro expositor, nuestro especialista de hoy, va a proponer un par de consignas que vamos a compartir, vamos a poner en común, de forma tal que ustedes puedan ir votando, que es una manera, digamos, tranquilos porque son anónimas,
y la idea es un poco, como decía recién, activar un poco este ida y vuelta que queremos establecer. Y por otro lado, también sobre el final ya de la exposición va a haber un pequeño espacio que le vamos a brindar a las preguntas y respuestas. Por supuesto, lo que se pide es que estas preguntas no sean ofensivas, maliciosas, no tengan ningún tipo de expresión misógina, racista, o alguna que ofenda o agreda a alguna de las instituciones o marcas que participan. Así es que bueno, pedimos simplemente eso, pero sin duda los invitamos a que comiencen a hacer sus preguntas para que después podamos seleccionar las más representativas o las que se hayan repetido más para poder transmitírselas al especialista en el día de hoy. Así que bueno, sin más, yo no quiero tomar más tiempo, simplemente lo quiero presentar. Recién lo mencioné, dije Pablo es el licenciado Pablo Mercado. Vamos a contar un poquito sobre él antes de darle la bienvenida. Pablo es licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo por la Universidad Tecnológica Nacional, es especialista en Ingeniería Ambiental de la UTN también, ergónomo senior nivel 2 de IRAM, docente en el Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba y miembro activo de la Asociación de Ergonomía Argentina. Bueno, y tengo el placer de saludarlo. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por estar en el programa Prevenir 2023 y ser parte de esto. Pablo, estás muteado. Ahí está. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, Bueno, buenos días a todos. ahora sí. ¿Cómo Buenos va? días, Pablo, ¿cómo estás? Bien. Bien, bien, bien. Acá estamos. Bueno, la verdad que eh, un día muy lindo el hecho que vamos a hablar de ergonomía, una disciplina importante que tiene que ver con el trabajo y el manejo manual de cargas. Así que bueno, en Buenísimo. breve Como arrancamos. decíamos en el backstage, no es necesario presentar de dónde sos y de dónde estás, porque bueno, ya tu tonada lo refleja. Así es que bueno, eh, Buenísimo. si estás listo, no sé si querés que arranquemos con la primer votación a modo de, bueno, de que sea digamos, la antesala de que vos arranques con tu exposición. Dale, dale, ¿Te dale, parece bien? dale. Bueno, entonces le pedimos a los chicos que pongan ahí, ya hay 203 participantes, te cuento, Pablo, bueno, y voy a leer acá la consigna, la votación que les comentaba hace un rato, que vayan participando. En este caso, ¿cuál es la función de los ergónomos? Controlar las normativas vigentes relacionadas a la ergonomía, contribuir al diseño y la evaluación de tareas, trabajos compatibles con las necesidades, habilidades y limitaciones de las personas, ayudar a organizar los puestos de trabajo de acuerdo a las patologías de las personas. Así que bueno, ahí tenemos 3 opciones referidas a cuál es la función de los ergónomos y vamos a pedir que continúen votando, que en segundos más, Pablo, vamos a poder leer los resultados para que vos a partir de eso puedas también evaluar con qué auditorio te estás encontrando, que seguramente es mucho, digamos, un auditorio que seguramente sabe bastante sobre qué es la ergonomía, pero bueno, sin duda lo que vos sumes hoy va a ser de mucho valor. Ustedes dirán, Buenísimo. chicos, los que están del otro lado, cuando tengan los resultados, los compartimos. Y bueno, ahí está. ¿Cuál es la función de los ergónomos? El 4%, controlar las normativas vigentes relacionadas a la ergonomía. El 91%, contribuir al diseño y la evaluación de tareas. Y el 5%, ayudar a organizar los puestos de trabajo de acuerdo a las patologías. Así que vos dirás, Pablo, te Sí, dejo bueno, en con realidad, el público. sí, el rol del ergónomo sí, obviamente, tiene que ver un poco con todo eso, pero lo más importante, ¿no es cierto?, es contribuir al diseño y aplicar, digamos,
esta multidisciplina, como es la ergonomía, ¿cierto? Que, digamos, desde la ergonomía y factores humanos, que abarca toda la condición de trabajo para su estudio. Bien, Buenísimo, está muy buenísimo. bien. Bueno, Pablo, cuando vos quieras puedes comenzar. Bueno, ahí voy a presentarla. Ah, ya está compartida, ¿no? ¿Se ve ahí la presentación? No, no, no se ve. ¿No? No. A ver. Ah, ujú. Sí. Ahora sí. Ahora sí se ve. Ahora sí. Sí, pero no está, em, digamos, tendrías que ver cómo la compartís. Ahora sí, ahí está. Perfecto, Ahora se Pablo, ve, se ve se ve bien. excelente. Buenísimo. Buena presentación. Bueno, gracias. Bueno, hoy lo que nos convoca, gente, es el tema de ergonomía. Que bueno, ¿qué es la ergonomía? Bueno, la ergonomía es una profesión, digamos, en la cual nosotros evaluamos el trabajo. Nos encargamos de evaluar, hacemos el estudio del trabajo. Este, si bien es una multidisciplina que se encarga de estudiar todos los factores que inciden en el bienestar y la productividad de los trabajadores, también esta disciplina se encarga de, digamos, al ser, digamos, de un carácter anticipativo y participativo, tiende, ¿no es cierto?, a generar, a intervenir, digamos, en el diseño de herramientas, equipos y todo lo que tiene que ver aplicado al trabajo, ¿cierto? Adaptándolo, ¿sí?, a las capacidades y limitaciones de las personas, ¿cierto? Por eso, cuando hablamos de la profesión ergonomía, ¿sí?, que se marca mucho el diseño de la ergonomía de concepción, ¿no es cierto? Y el estudio global del trabajo, ¿sí? Por un lado, todos estos factores que intervienen en el trabajo, como un sistema, ¿no? De manera sistémica, se tiende a optimizar, ¿cierto?, ese bienestar humano, ¿sí?, teniendo en cuenta la condición de trabajo, y obviamente en ese equilibrio del sistema tiene que haber una productividad aceptable, cumpliendo sus objetivos, ¿cierto?, de manera positiva. Entonces, son dos puntos importantes en los cuales la ergonomía, ¿sí?, interacciona, ¿sí?, entre el hombre y los elementos del sistema. Obviamente que acá en Argentina, ¿cierto? Nosotros, como nucleados, pertenecemos a a la Asociación de Ergonomía Argentina, ¿sí?, como ergónomos nucleados en esta asociación, que bueno, que allá por el año 2002 fue cuando se funda la asociación, y bueno, tiene como objetivos principales, digamos, el estudio, la investigación, la divulgación de la disciplina, ¿no es cierto? Asegurar que todos los profesionales y su idoneidad, digamos, cumplan y tengan un propósito, ¿no es cierto?, en el país, que justamente es divulgar esta disciplina tan importante para el trabajo, ¿no es cierto?, para evaluar las condiciones y tener buenos estándares, no solamente de calidad de trabajo con respecto a la seguridad y la salud, sino también a la productividad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esta asociación nuclea no solamente ergónomos, especialistas, sino también especialistas, digamos, de disciplinas afines, como por ejemplo los psicólogos del trabajo, los ingenieros, especialistas de higiene y seguridad, en fin, todas, digamos, disciplinas
que en un punto u otro, digamos, aplican o intervienen como parte de la ergonomía. Bueno, con respecto a los principios de la ergonomía y los factores humanos, debemos tener en cuenta, ¿sí?, que no abarca solamente la seguridad física y la salud, sino también, digamos, como sistema abarca lo que tiene que ver con la parte organizativa de la vida y el trabajo y los aspectos cognitivos, ¿no es cierto? Entonces, desde la micro, ¿sí?, desde la microergonomía, obviamente que se centra en el diseño, ¿sí?, en el diseño del producto, del procedimiento, del equipo, las herramientas, como la parte macro, digamos, desde la macroeconomía, todo lo que tiene que ver, ¿sí?, con los tipos de trabajo, la tecnología, las comunicaciones, los roles del trabajo, en fin. Debemos tener en cuenta también que esta macroeconomía no se consideran de forma aislada, sino que son un sistema, un todo, ¿cierto? Que, bueno, la perspectiva holística, un poco que tiene la ergonomía, ayuda para el diseño y el producto de los sistemas, ¿cierto? Que obviamente se interrelacionan como componentes humanos, ¿cierto? Técnicos y ambientales. Que bueno, que sus efectos, digamos, el efecto deseado obviamente es que estén potenciados en los cambios del diseño, del origen, ¿no es cierto?, del sistema, en en toda su potencial, ¿no es cierto?, y las partes del mismo sistema. Está claro que los principios, ¿no es cierto?, y metodologías del diseño, digamos, participativo y anticipativo que aplica para todas las tareas, productos, ¿no es cierto?, entornos de trabajo en la industria, tienen una característica fundamental y esencial que tiene que ver como los humanos activos, ¿no es cierto? Siempre hay que tener en cuenta que la ergonomía pone como centro de estudio a las personas. Entonces, como los humanos activos, como la tecnología, como una herramienta, ¿no es cierto?, para ayudar a los humanos a poder intervenir en el sistema, ¿no es cierto?, a la promoción de la calidad de vida, también el respeto por las diferencias individuales y la responsabilidad, ante todo, sobre las partes interesadas, ¿cierto? Esos son los principios de la ergonomía y los factores humanos. Debemos tener en cuenta también, ¿no es cierto?, Ah, las fases que tiene este diseño, ¿no es cierto?, de intervención, que son tres. Obviamente que en un principio tenemos una fase de diagnóstico de la situación, para saber dónde estamos parados, para poder determinar cuáles son los objetivos reales y de acción necesarios para poder intervenir, obviamente, en la fase 2, que tiene que ver con un proceso de intervención, de análisis, ¿cierto? Donde vamos a buscar de intervenir el sistema evaluando, ¿no es cierto?, con datos objetivos. Y bueno, y ahí podemos formular programas, ¿no es cierto?, de intervención, de evaluación, formulación de estrategias, ¿no es cierto?, para tomar acciones, una acción ergonómica, ¿no es cierto?, una acción que nos permita poder determinar esas condiciones de trabajo. Y luego, la tercera fase, que es la de regulación y control, que nos vamos a centrar en los resultados de todos esos diagnósticos, ¿cierto?, para poder tomar medidas preventivas en caso de ser necesario, para reducir, obviamente, ah, si hay trastorno musculoesquelético, reducir ese tipo de lesiones, ¿sí? Cuando obviamente estamos hablando de problemas biomecánicos, ¿cierto?, que están relacionados justamente a los trastornos musculoesqueléticos. Y bueno, nosotros tenemos acá tres fases que se integran, digamos, como sistema, que tiene que ver con la parte cognitiva de la ergonomía y los factores humanos, ¿cierto? Que vamos a hacer hincapié en lo que es la percepción de la persona, la memoria, ¿sí? Donde, bueno, y ahí entra un poco lo que es la interfaz, ¿no es cierto? La interfaz persona
máquina, persona, tarea, ¿no es cierto? Que tiene que ver con como les decía, la percepción, la memoria, el razonamiento, la respuesta motora, donde, cómo es el ciclo, ¿no es cierto? Por ejemplo, una persona está al frente de un panel de control, recibe la información a través de esas señales, ¿cierto? La procesa, ¿sí? A través de su memoria, su razonamiento, y emite una respuesta. Entonces, la parte cognitiva, ¿sí? Es una parte muy importante que debe ser estudiada, ¿no es cierto? Y valorada, al igual que, por ejemplo, la parte física, ¿no es cierto? Que ahí entra la anatomía humana, la fisiología, la antropometría, la biomecánica, ¿cierto? ¿Qué es lo que más nosotros estudiamos o hace hincapié, por ejemplo, en la legislación que tenemos en Argentina, ¿cierto? Que, bueno, de una u otra manera está, digamos, direccionada la ergonomía, ¿sí? Más que todo a esta parte, ¿no es cierto? A los factores de riesgo biomecánico. Y bueno, y la parte organizacional, digamos, que es como la macroergonomía, ahí entran los factores de la comunicación, ¿no es cierto? El trabajo interdisciplinario, la participación de los trabajadores, ¿cierto? Los sistemas sociotécnicos y el ambiente y el medio ambiente de trabajo, ¿cierto? Entonces, bueno, dicho esto, los objetivos de la ergonomía, ¿cierto? Debemos tener en cuenta de que, digamos, el trabajo, ¿sí? No debe afectar no debe afectar la salud y la seguridad de las personas y obviamente el bienestar, ¿sí? Sino que debe ser un ambiente eh, libre, digamos, de factores de riesgo que puedan incidir en la salud de las personas, ¿cierto? Entonces ahí entra la calidad de vida en el trabajo. Y por otra parte, ¿no es cierto? Ese trabajo debe ser eficiente, ¿no es cierto? Y satisfactorio, ¿sí? Para lograr los objetivos de productividad. Está claro bueno, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la definición de, la definición del estado de salud, digamos, tiene que ver con la calidad de vida, ¿no es cierto?, en el trabajo. Y está claro que no es meramente, ¿sí?, la ausencia de enfermedades, sino tiene que ver con un equilibrio biopsicosocial, ¿cierto?, para lograr un buen estado de salud en las personas. Está claro bueno, que el trabajo, ¿cierto? Puede generar un montón de afecciones de acuerdo a la actividad, ¿cierto? De acuerdo a la actividad de trabajo, los factores de riesgo a los cuales se exponen las personas. Entonces, esta disciplina, ¿cierto? O como multidisciplina, ¿cierto? Sus objetivos son es poder evaluar, digamos, toda la condición, ¿cierto? De trabajo. Y hay diferentes tipos de ergonomía. Tenemos la ergonomía de concepción, por ejemplo, que es la que se encarga desde el diseño, ¿cierto? Cuando hay proyectos, por ejemplo, proyectos a realizarse, bueno, es muy importante que en esas primeras fases, ¿cierto?, del proyecto, se tenga en cuenta desde la ergonomía de concepción para poder analizar, ¿cierto?, digamos, proyectar de manera adecuada, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta todo lo que venimos hablando hasta ahora, de los sistemas de trabajo, para que justamente no afecte a las personas y el objetivo de productividad, ¿no es cierto?, sea satisfactorio, sea lo esperado. Y bueno, nosotros desde la ergonomía, ¿cómo podemos eh, analizar o determinar las capacidades y limitaciones de las personas? Bueno, a través de, obviamente, estudios, de indicadores que tienen que ver, por ejemplo, con la fisiología, ¿no es cierto? Para determinar, ¿no es cierto?, si el trabajo es pesado, moderado, liviano, ¿no es cierto? A través de indicadores fisiológicos como el ejemplo, ¿cierto? El análisis biomecánico, que tiene que ver con los factores de riesgo, ¿cierto? Cuando las personas realizan manipulación manual de cargas, transportes de esos objetos, y todos los otros factores de riesgo que tienen que ver con el empuje, el arrastre, las
facturas forzadas, en fin. Entonces, en base a todos esos resultados, ¿cierto? De los estudios que se realizan, nosotros podemos determinar la valoración de riesgo, ¿sí? Y bueno, si ese riesgo afecta a las personas, obviamente que se tienen que tomar medidas correctivas. Y bueno, de acuerdo al marco legal vigente, ¿sí? Por allá por el año 2003, cuando salió la resolución 295, emitía unas especificaciones técnicas, ¿no es cierto? Que bueno, hacían hincapié en el manejo manual de carga, ¿cierto? En aquel momento, y también tenía la incorporación de un programa de ergonomía, ¿no es cierto? Que sus partes un poco eran el reconocimiento del problema, ¿sí? La evaluación de los trastornos, perdón, la evaluación de los trabajos, ¿no es cierto? Digamos, haciendo hincapié en la identificación y la evaluación de los factores de riesgo causantes, ¿sí? El cuidado de la salud de las personas, de los trabajadores, siempre con el espíritu de la prevención de trastornos musculoesqueléticos. Y obviamente, como parte fundamental de este programa, ¿cierto? Involucrar a los trabajadores bien informados en el hecho de capacitarlos, ¿cierto? Y como participantes activos, ¿sí? Para poder llevar adelante todo este proceso. Muchos años después, ¿no es cierto?, con aciertos y dificultades en esta resolución, ¿no es cierto?, sobre todo, ya vamos a ver más adelante las tablas de manejo manual de carga, salió la resolución 886 del año 2015, que bueno, ahí hay un protocolo de ergonomía, ¿no es cierto?, en esta resolución, donde bueno, tiene 3 anexos, donde lo que propone este protocolo también es con el mismo espíritu, ¿no es cierto?, de continuar con ese programa de ergonomía, ¿sí?, de insertarlo en la actividad de trabajo, en las empresas, ¿sí?, en todas las áreas, y bueno, generar el mismo procedimiento, ¿no es cierto?, la identificación de los factores de riesgo, la evaluación, ¿cierto?, la identificación de esas medidas preventivas de carácter correctivo, ¿sí? Y por último, el seguimiento de esas medidas, ¿no es cierto? Que bueno, también el diagrama de flujo, un instructivo que va explicando cómo se deben realizar y demás cuestiones. Que bueno, lo deben ejecutar personas o profesionales con conocimientos en ergonomía. Que bueno, que ahí hay como una, digamos, poco reconocimiento al ergónomo por el hecho que nosotros somos como somos los especialistas en la materia, y bueno, por ahí, digamos, tenemos que, digamos, la misma legislación debería reconocernos, ¿sí? Como ergónomos. Bueno, ese es un tema aparte. Pero bueno, para hacer la evaluación principal, digamos, inicial, es importante tener en cuenta todos los factores de riesgo biomecánicos que van a incidir en el trabajo, ¿cierto? Que tienen que ver con el levantamiento manual de carga, ¿no es cierto? Y cuando decimos levantamiento manual de carga, tiene que ver con el levantamiento y el descenso manual de la carga con transporte y sin transporte, ¿no es cierto? Que ahí entra el manejo, el transporte manual de carga, ¿sí? También puede ser el empuje y el arrastre, el factor de riesgo biopestación, movimientos repetitivos de los miembros superiores, las posturas forzadas, ¿no es cierto? Cuando los trabajadores se exponen, ¿no es cierto?, a vibraciones, ya sea de cuerpo entero o extremidades superiores, ¿no es cierto?, el estrés de contacto, ¿sí?, el confort térmico, en fin. Una vez que se aplique ese protocolo, ¿no es cierto?, es importante, de acuerdo a lo que dé esa identificación, factores de riesgo, hacer una evaluación, ¿cierto?, para poder valorar y determinar y cuantificar, digamos, el riesgo que hay en las tareas de trabajo, ¿no es cierto?, en la actividad de trabajo. Entonces, yo acá puse, digamos, la mayoría de los métodos que se utilizan de acuerdo a los factores de riesgo, ¿no es cierto?, todos los factores de riesgo que inciden en el trabajo, ¿no es cierto?, que tienen que ver con los riesgos biomecánicos, obviamente. El manejo manual de carga, ¿no es cierto?, que bueno, antes se utilizaba la resolución 295, las tablas, que bueno, después te quedaron sin efecto
por el hecho de que, digamos, el límite o el límite de peso en condiciones ideales es de 25 kilogramos. Entonces, lo más certero y lo más apropiado para utilizar es el método NIOSH, ¿cierto? Que tiene como factor de protección hasta 23 kilos, que después lo vamos a ir desarrollando. Con respecto a los otros factores de riesgo, como por ejemplo el empuje y el arrastre, el transporte manual, la bipedestación, los movimientos repetitivos, fíjense que bueno, que para cada factor de riesgo se van utilizando, yo puse los métodos más conocidos, los que más se utilizan, ¿no es cierto? Para llegar a poder valorar y emitir un diagnóstico. Entonces, bueno, por ahí también hay metas como por ejemplo el IBB, ¿sí? Que son globales, ¿no es cierto? Que ya tienen, el software tienen, por ejemplo, la aplicación del método NIOSH, el transporte manual, eh, ya aplica para diferentes u otras actividades. Pero bueno, todos los factores de riesgo son muy, muy importantes de realizar ese análisis, ¿no es cierto? Porque desde el principio decíamos como sistema, el trabajo se debe evaluar como un todo, ¿no es cierto? Todo el entorno físico, por ejemplo, el medio ambiente de trabajo, que tiene que ver con el ruido, la iluminación, las condiciones termohigrométricas, ¿no? Eh, por ejemplo, la carga térmica, ¿sí? O cuando los trabajadores se exponen a frío, ¿no es cierto? Cuando se superan los límites, digamos, eh, ahí, digamos, porque tienen, digamos, ese ambiente de trabajo va a incidir, por ejemplo, cuando se realiza la manipulación manual de carga o el trabajo dinámico de por sí, digamos, o el trabajo estático, ¿no es cierto? Que de una u otra manera todos estos factores inciden, digamos, sobre todo los ambientales, los psicosociales, en fin, digamos. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Y bueno, como última parte de este proceso de evaluación, ¿no es cierto? Se deben, de acuerdo al resultado de los factores de riesgo, se van a determinar o impartir medidas correctivas y preventivas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con los controles de ingeniería, los controles administrativos, obviamente que para para cada situación de trabajo y diagnóstico, eh, se va a emitir lo que corresponde, ¿no es cierto? Y acá nos vamos a meter en el manejo manual de carga, ¿cierto? Bueno, eh, como les decía, por allá por el año 2003, que había salido esta resolución 295, acá vemos en las tablas, ¿cierto?, que el peso en el cual se evalúa supera los 25 kilogramos. Fíjense que en una condición hay hasta 32 kilogramos, en otra condición hasta 27. Entonces, no puede ser utilizado, o sea, quedó sin efecto, digamos, por el hecho que al ser una nueva disposición, digamos, con respecto a la resolución 86, que fija como 25 kilogramos el peso máximo permitido para levantamiento en condiciones ideales, obviamente, se debe evaluar de otra manera, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuáles son los pesos recomendados? Obviamente que para diferentes digamos, para la población en general, ¿cierto? El 85% de esa población es necesario, ¿cierto?, de que ese límite sea de 25 kilogramos. Y para aumentar, ¿no es cierto?, el porcentaje de población protegida, se puede reducir hasta 15 kilogramos, ¿cierto? Son datos del NIOSH, ¿no es cierto? ¿Sí? Que tira como que obviamente a través de estudios, ¿no es cierto?, puede determinar y fijar estos valores. Y obviamente que para trabajadores entrenados, fíjense en que en situaciones muy aisladas y particulares, ¿no es cierto?, pueden manejar ese tipo de pesos, pero en el común de la población, ¿cierto?, el límite son 25 kilogramos, y obviamente que es una condición ideal, eh, que tiene que ver con dos variables, ¿no es cierto? Es la distancia horizontal desde el punto medio de los tobillos, ¿sí?, desde ahí hacia adelante del cuerpo, y la distancia vertical en la cual se toma la carga, ¿no es cierto?
está claro que acá en el ejemplo de esta tabla, que de acuerdo a las distancias, mientras más alejado esté, ¿cierto?, del centro del cuerpo, como decía, del punto medio de los tobillos hacia adelante, menos peso va a poder manipular la persona. Al igual, fíjense, por encima de los codos y por debajo de los codos, cómo va disminuyendo, ¿sí?, el peso, porque obviamente por la compresión que genera sobre la columna, sobre la espalda. Entonces, bueno, es para tener en cuenta, ¿cierto?, en el momento de cuando se realizan las evaluaciones. Y bueno, yo puse el método NIOSH porque es el que más se utiliza, el más popular, el más simple, y un poco es el más certero con respecto a la protección de este factor de riesgo, ¿cierto? Y tiene las características, ¿no es cierto?, de tener en cuenta la carga levantada y el límite de peso recomendado. Obviamente que dentro de este cálculo, ¿cierto?, tenemos los factores de frecuencia, ¿cierto? También en la ecuación, digamos, nos va a dar una constante de carga, el factor justamente, como decía, de la distancia horizontal, el factor de altura, ¿sí?, desde donde se recoge el objeto, ¿cierto? El factor de distancia vertical, que tiene que ver con la diferencia, ¿no es cierto?, de distancia, de altura, ¿no es cierto?, de dónde se recoge y dónde se deja el objeto. El factor de simetría, de asimetría, perdón, que tiene que ver con la inclinación de la columna hacia adelante. El factor de frecuencia tiene que ver con la cantidad de veces que se realiza un levantamiento, y el factor de agarre, ¿no es cierto? ¿Qué posiciones se encuentra la mano? ¿No es cierto? Si es con la palma abierta, cerrada completamente, o en la mitad, ¿no es cierto? Y cómo se ejerce la fuerza, ¿no es cierto?, entre los dos brazos de agarre para llevar el objeto. Con respecto a la definición de los términos, ¿cierto?, podemos decir que el límite recomendado en este método, ¿cierto?, para una duración de trabajo de 8 horas, el límite se establece en 23 kilogramos, ¿no es cierto? Y bueno, tiene justamente con los factores de corrección y los otros factores, digamos, o correctores geométricos, que son temporales, y algunos, y el de agarre, ¿cierto?, va a llegar a emitir el límite, ¿no es cierto?, a poder determinar el factor de protección y el resultado analítico, digamos, del método. Fíjense en ese tiempo de 12 minutos, ¿cierto?, el levantamiento de 15 kilos, la altura desde el piso hacia digamos, la línea de los codos, ¿no es cierto? Siempre la carga, fíjense que se tiene que llevar más pegada al cuerpo, y fíjense en la distancia, en este caso, como máxima, hasta 40 centímetros, ¿sí?, de levantamiento, ¿sí?, y la distancia horizontal hasta 50 centímetros y la barrera. Bueno. Eh, Estos son datos bastante, digamos, técnicos, que por ahí no es necesario realizar una evaluación exhaustiva, ya que eh, ya no se hacen más los cálculos manuales, sino que ya directamente se ponen los pesos y las distancias en el Excel o en los cálculos, que ya las fórmulas se calculan solas, digamos. Entonces nosotros obtenemos directamente el resultado. Pero bueno, es importante mencionarlo, ¿sí?, y tener en cuenta también las limitaciones que tiene esta ecuación, ¿cierto? Como por ejemplo levantar o bajar cargas con una sola mano, ¿sí?, que el análisis es durante 8 horas, ¿sí?, y no más, que también el levantar o bajar cargas en posturas sedentes o agachados no lo contempla, ¿sí?, en cargas en zonas restringidas, en objetos inestables, en fin, en suelos resbalosos, en diferentes contextos que tienen que ver con temperatura fuera de rango, temperatura y humedad. En fin, entonces bueno, antes de evaluar hay que tener en cuenta si aplico o no el método,
y cuáles son sus limitaciones para obviamente tener los resultados más próximos a la realidad de esa situación de trabajo. Otro aspecto importante de la evaluación del manejo manual de carga tiene que ver con el agarre, ¿no es cierto? Que tenemos tres tipos. El agarre bueno, cuando el recipiente tiene un diseño con asas que se adapten digamos, a que la mano, a la anatomía de la mano, y que pueda ser cerrada completamente, ¿sí? Después también tenemos otro tipo de diseño, ¿sí? De objetos que el agarre es regular. Fíjense en el ejemplo que la mano no logra ser cerrada completamente, ¿sí? Queda un ángulo ahí como de 90 grados entre la palma de la mano y los dedos, que hace que no cierre completamente. Entonces la fuerza que va a hacer el segmento va a ser distinto, ¿sí? Va a necesitar mayor fuerza en la parte del brazo para poder realizar el levantamiento. Entonces el agarre va a ser regular. Y cuando es malo, el agarre, ahí está el ejemplo, que directamente no tiene asas de agarre, ni tampoco cavidad para ingresar las manos, ¿sí? La parte de la mitad de la mano, o sea, todos los dedos. Entonces, eh, al tener la palma de la mano abierta, va a ser un agarre totalmente no deseado, malo, por el hecho de que dificulta, ¿sí?, el levantamiento. Eh, y bueno, tener en cuenta, una vez que realizar la ecuación y todos estos otros aspectos, eh, tener en cuenta la valoración del método, ¿cierto? Que si da dentro de los valores permitidos, o sea, quiere decir que el índice de levantamiento va a ser menor o igual a 1, la tarea va a ser segura, ¿cierto? Entonces, eh, cuando la tarea es segura, el riesgo se colorea de verde y por lo tanto no va a afectar a las personas, no va a afectar su salud, ¿no es cierto? Desde el punto de vista biomecánico, ¿sí? Y su sistema musculoesquelético. Por lo tanto, si el incremento moderado del riesgo, ¿sí?, eh, está entre 1 y 3, ¿sí?, es un riesgo moderado. Por lo tanto, puede generar, comienza con dolencias, ¿no es cierto?, en el cuerpo, sobre el sistema musculoesquelético, y después se pueden ir agravando si no logramos modificar esta condición de trabajo. O sea, este riesgo moderado, a mediano o largo plazo, termina afectando. Entonces, hay que tomar acciones de manera inmediata y rediseñar esa condición de trabajo, sobre todo esa tarea, esa actividad en la cual este, esté afectando a los trabajadores. Y por último, ¿sí?, si ese índice de levantamiento es mayor a 3, ¿sí?, que se colorea de rojo, obviamente que es un riesgo alto, el cual va a afectar de manera inmediata a las personas. Entonces, la acción, ¿sí?, la acción debe ser inmediata, ya sea de rediseño del trabajo, ¿sí?, o tomar una medida administrativa, como puede ser no exponer, digamos, al trabajador en ese factor de riesgo, ¿no es cierto?, que lo puede afectar a su salud de manera inmediata. Y bueno, Pablo, perdón sí, que interrumpa, ¿cómo venimos con los tiempos? ¿ya estamos para el corte? Y en un ratito, no sé, en unos pocos minutos, ¿te queda ¿Sí? alguna ¿Tenemos más de unos una 10? placa? ¿Un 10 minutos, puede ser? Eh, ¿O entiendo que 5? 5, dale, dale. 5, dale, 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 dale. dale. Eh, y dentro de este método, ¿no es cierto?, tenemos tres criterios, obviamente, tres puntos de criterio para tener en cuenta, que es el biomecánico, el fisiológico y el psicofísico. Obviamente que el biomecánico, donde impacta, digamos, en las personas, ¿sí?, es en su sistema musculoesquelético, cuando la fuerza máxima comprime, ¿no es cierto?, los discos invertebrados, el L5 y el S1, ¿sí? Y el valor de corte, ¿sí?, es 3,4 kilonewton, ¿sí? Eh, Desde el punto de vista fisiológico,
tiene que ver con el gasto energético, ¿sí? Que bueno, ahí hay un valor de referencia de kilocalorías por minutos, ¿sí? En las cuales la persona, es el límite de kilocalorías que puede gastar en ese tiempo. Y con respecto al psicofísico, ¿sí? Tiene que ver con el máximo peso aceptable para la población, ¿no? Este, Varones y mujeres. Y bueno, acá vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Que tienen que ver con los límites, ¿no es cierto? En este caso, bolsas de harina de 25 kilogramos. Y bueno, ¿y los criterios de diseño del trabajo dónde están? ¿Dónde está el cuidado de la salud, el diseño ergonómico? No. Eh, en esta situación de trabajo vemos que estamos lejos, digamos, de, de lo que venimos hablando, ¿no es cierto? En este factor de riesgo de, de levantamiento manual de carga, ¿no es cierto? La situación de agarre, fíjense en la altura en la cual los trabajadores elevan las bolsas. Ya desde el vamos, el peso de la carga, ¿cierto? Es el principio, el peso de la carga. Y después todas las otras condiciones que tienen que ver con la altura de levantamiento, ¿sí? La altura donde dejan la carga, el objeto, ¿sí? La distancia eh, digamos, del peso con respecto al centro de gravedad, ¿sí? Del eje de la columna, que tiene que ver con el L5S1, ¿sí? La forma de transporte, en fin. Eh, y poniéndolo, ¿no es cierto?, como evaluación en el método NIOSH, acá vemos que ya el índice de levantamiento supera el valor de 3, entonces por lo tanto es un riesgo no tolerable, ¿sí? Y al ser un riesgo no tolerable, directamente la persona no puede estar expuesta a ese factor de riesgo. ¿Por qué? Porque le va a afectar su sistema musculoesquelético. Exclusivamente, como decíamos en el criterio biomecánico, la L5S1, que son las vértebras más comprometidas de la columna, ¿sí? En este tipo de actividad, con este sobreesfuerzo físico y biomecánico que están realizando los trabajadores, sumado a su tiempo de trabajo, ¿cierto? La frecuencia con la que lo realizan, en caso de que haga temperaturas y humedades elevadas, también va a afectar su frecuencia cardíaca, y bueno, y ahí entran las condiciones de la persona, su actitud psicofísica y demás cuestiones que tienen que ver con su salud. Quiero contar que hay 275 participantes conectados y que es más que federales, digamos regional, internacional, porque en realidad están conectados desde tu provincia y no más, Mendoza, Salta, Entre Ríos, Corrientes, Catamarca, Santa Fe, Jujuy, Tucumán, San Juan, Formosa, Río Negro, Misiones, Salta, Neuquén, La Rioja, Chubut, La Pampa, casi que no faltaron provincias. Localidades como Carlos Tejedor, acá en la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca, La Plata, San Pedro, Pergamino, Bragado, Saladillo, Cañuelas, Moreno, y también desde Paraguay y desde Guatemala. Así que bueno, como se hace con los famosos, da saludos a todos, todos están esperando que vos saludes antes de avanzar, así es que bueno, comentan que está todo muy interesante y aprovecho también para decir que sí, que se va a compartir, porque había consultas de si se va a compartir la presentación, sí, se va a compartir la presentación de Pablo, así es que bueno, ahora sí te dejo Pablo para que continúes, si te parece. Bueno, dale, muchas gracias. Bueno, la verdad que muy contento de que haya tanta gente de todos lados y bueno, que podamos tratar estos temas, ¿no es cierto?, en estos ámbitos, estos lugares, porque son muy importantes. Y remarco esto, muy importantes para el sistema de trabajo, ¿sí?, en nuestra región, con respecto a estos factores de riesgo que traen muchos problemas a la salud de las personas, ¿no es cierto? Y que de la ergonomía, ¿no es cierto?, con estos enfoques sistémicos, podemos abordarlos
y llegar a mejorar la calidad de vida del trabajo de las personas. Entonces, es por ahí, en un punto, es por ahí, y mientras más gente se interese en todos estos temas, ¿sí? Y que puedan incorporar ergonomía, desde la ergonomía laboral en todos sus ámbitos, ¿no es cierto? De acuerdo a la actividad en la cual ustedes estén, es muy importante porque eso ayuda, obviamente, a mejorar la calidad de vida de todos los trabajadores. Bueno, vamos a continuar con la presentación. Ahí se ve, avísenme si se está compartiendo. No, Pablo, ¿Ok? ¿No? no se ve, no. A ver, para. Quiero ver qué pasó. A ver, para un cachitín. Acá. Ahora sí. Ahora sí, se Ahora ve sí. perfecto, Ahora Pablo. sí. Sí, sí, perfecto. Bueno, bueno, ahora sí vamos a continuar. Bueno, eh, como les decía, veníamos hablando del tema de, a ver, acá arriba, de estos factores de riesgo, cómo inciden en la salud de las personas, y de acuerdo al marco legal vigente en Argentina, el decreto 49 del año 2014, donde se actualiza, ¿sí?, el listado de enfermedades profesionales, con nuevas enfermedades profesionales, aparece, ¿sí?, el reconocimiento de las hernias inguinales directas y mixtas, ¿no es cierto?, incluyendo las indirectas como hernias crurales, ¿no es cierto? Que bueno, que asociado, ¿sí?, digamos, la actividad con el factor de riesgo, perdón, que se realiza, ¿sí?, tiene que ver con la manipulación manual de carga, ¿no es cierto? Con el empuje y el arrastre, o mover objetos pesados, ¿sí?, bueno, eh, van a afectar a las personas. Entonces, ese fue como un hecho muy importante, ¿cierto? El hecho del reconocimiento de esta, ¿no es cierto?, enfermedad. Eh, ¿Cuál es el efecto sobre las personas? ¿Cierto? Primeramente, es dolor, por el hecho de que la persona está expuesta a esa condición, ¿no es cierto? Que afecta por el hecho de que a lo mejor no ha sido intervenida, no ha sido evaluada, y el factor de riesgo es moderado, no tolerable. Entonces, la persona va a comenzar con dolores, ¿sí? Que como son trastornos musculoesqueléticos acumulativos, ¿sí? Se van generando primero eh, indicios de forma aguda, donde el dolor por ahí puede ser intermitente, y después se va agravando con dolores más intensos, ¿cierto? Que fatigan al sistema, ¿no es cierto?, musculoesquelético, y puede generar limitación en los movimientos, disminución de la capacidad funcional, eh, y bueno, terminan enfermedades, como existe el reconocimiento de las hernias, ¿no es cierto? Eh, Hay un previo paso, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los pensamientos, con la lumbalgia, ¿no es cierto? Muchas actividades de trabajo donde tienen este tipo de factores de riesgo, y no está normalizado, no está evaluado, y por ahí justamente, como les decía, son riesgos eh, moderados o tolerables que afectan la condición, ¿no es cierto?, a las personas. eh, Pasan todo este proceso, ¿no es cierto?, en las dolencias, y pueden terminar con enfermedades, ¿sí? Que bueno, que lo que tienen este tipo de enfermedades generadas por los trastornos musculoesqueléticos, que son irreversibles, ¿sí? Entonces, siempre, pero siempre, hay que trabajar desde la prevención de riesgos de trabajo, ¿cierto? Y bueno, para todos estos factores de riesgo biomecánicos, debemos tener bien en claro de que tenemos que intervenir a través de la ergonomía, ¿sí? De la ergonomía y la utilización de estos métodos y el análisis y todo lo que venimos viendo hasta ahora. ¿Cuál es el efecto sobre las empresas? Bueno,
obviamente que va a impactar en la productividad, eh, sobre todo por el ausentismo, tener que rotar el personal, eh, cuando se desarman los equipos de trabajo. Obviamente que también va a disminuir la calidad, ¿cierto?, de esa productividad. Y bueno, hay un dato importante, ¿no es cierto?, que el costo global de los trastornos musculoesqueléticos en los países asciende a más de 1% del producto. Entonces, eh, son números que por ahí, este, buscando más estadística, eh, pueden ser preocupantes, digamos. Eh, bueno, ahora nos vamos a meter un poco eh, con el tema de la espalda, ¿no es cierto? Y la columna vertebral, a lo que hace el manejo manual de carga. Obviamente, ¿cuándo afectan? Cuando ese peso de los objetos es mayor o igual a 3 kilos, ¿cierto? ¿Y cómo está compuesta la columna vertebral? Bueno, está compuesta por 33 huesos, ¿cierto? De los cuales 7 son las vértebras cervicales, ¿sí? Están en la parte superior de la columna. Luego tenemos las vértebras dorsales, ¿sí? Que son la parte del medio, digamos, la dorsolumbar. Y en la parte baja, ¿sí?, de la espalda tenemos las vértebras lumbares. Por último el sacro y el coxis, ¿sí? Esta columna está compuesta por todos unos discos, ¿sí?, discos invertebrados, discos invertebrados, ¿no es cierto?, que, que lo que van a hacer, ¿sí?, es amortiguar, ¿sí?, van a amortiguar y van a hacer que la columna tenga sus movimientos, ¿sí?, más allá de la digamos, memoria postural y original que tiene de manera anatómica, ¿cierto?, el cuerpo humano, eh, tenga esos discos. Lo que van a hacer es eh, crear una suspensión, una protección a cada vértebra. Acá vemos, por ejemplo, cómo se va moviendo la columna de acuerdo a las posiciones corporales. Cuando la persona está en bipedestación, ¿sí?, derecho, fíjense cómo se mantiene la columna recta, ¿sí?, las vértebras y los discos se mantienen en su forma, digamos, original. Cuando hay una inclinación hacia adelante, ¿sí?, eh, digamos, de la parte frontal, ¿sí?, del cuerpo hacia adelante, fíjense en cómo los discos, ¿sí?, se van comprimiendo. Hay una compresión en la columna donde los discos se van comprimiendo. Eh, y a causa de esas posturas, ¿no es cierto?, forzadas, se genera el lumbago, ¿cierto? Eh, y cuando hay una carga de trabajo excesiva, ¿sí?, que se repite esa actividad de trabajo, eh, fíjense en que el dolor se va incrementando, ¿sí? También otras posturas hacen que la deformación de la columna genere este tipo de lumbago, dolores severos, que tienen que ver con que las posiciones en las cuales se transporta una carga, ¿cierto?, pueden generar o van generando una deformación en la columna en el momento en que se realiza ese transporte de una carga. Está claro que eh, cuando se hace una evaluación de riesgos biomecánicos, se deben tener en cuenta todos los factores de riesgo que inciden en esa actividad de trabajo. Se evalúa el manejo manual de carga, el transporte, la postura, ¿sí? Porque no son, digamos, cosas individuales, sino que se evalúa y se valora como un todo después. Pero obviamente cada factor de riesgo tiene su método y su valoración, ¿no es cierto?, porque están relacionados. Y bueno, acá vemos una vértebra típica, ¿sí?,
que está formada por una parte anterior llamada cuerpo y una parte posterior arco, ¿sí? Conducto vertebral, ¿sí? Donde está ubicado el conducto, ¿sí? Que aloja la médula espinal, ¿sí? Por ahí por el centro pasa la médula. Los cuerpos de las vértebras son cilíndricos, vieron la forma que tienen, así como redondo, ¿sí? Y varían en tamaño y forma en las distintas regiones de la columna y contienen un arco vertebral, ¿sí? Las superficies superior e inferior, bueno, son planas. Fíjense que son planas donde apoyan los discos. Los ligamentos. Los ligamentos son elementos que mantienen las vértebras unidas como un conjunto, ¿sí? Son un conjunto y son como estructuras así elásticas y resistentes, ¿no es cierto? Que mantienen o hacen de que todo ese segmento eh, esté compacto. Las vértebras poseen entre los cuerpos vertebrales, bueno, ese disco, como les decía, un fibrocartílago, denominado disco vertebral, ¿sí? Cuando hay una compresión, ¿sí? Una compresión excesiva, ese disco vertebral se sobresale, ¿sí? Y cuando se sobresale, es pinzamiento. Y cuando se rompe, es la hernia discal, ¿sí? Son elásticos, ¿sí? Tienen un grosor variable, funcionan como amortiguadores de la vértebra, ¿cierto? Y cuando nosotros levantamos un peso que supera el máximo permitido, ¿sí? Es ahí donde se produce el daño de los discos invertebrados. Y por eso es la dolencia. Eh, los que han experimentado este tipo de lesiones, eh, el sufrimiento del dolor es muy, muy intenso. Es muy intenso y realmente se deteriora mucho el estado de salud porque terminan llevándolo toda la vida. Y no es solo eso, también esas lesiones, como había dicho anteriormente, que generan incapacidades, también generan otros problemas a raíz de esas incapacidades. Que bueno, por ahí en algunos términos no pueden realizar más ese trabajo, tienen que reubicar a la persona del puesto, recalificarlo, en fin, un montón de cuestiones, ¿sí? Que conllevan a que se rompa, digamos, eh, o que no haya una buena calidad de vida en el trabajo, ¿sí? Por el deterioro de la salud a raíz de estas condiciones, ¿no es cierto? Que generan, que este es el origen, digamos, por las cuales se daña la calidad de vida en el trabajo. Bueno, los discos invertebrales, como les decía, están formados por el núcleo pulposo y el anillo fibroso, ¿sí? El núcleo, ¿sí? Ocupa la parte central, ahí el centro, la parte color lila, y tiene un alto contenido de agua, ¿sí? Que va disminuyendo con la edad. Lo que hace que con el paso de los años la persona va perdiendo esa elasticidad y la capacidad de soportar esa comprensión y las tensiones, ¿sí? El anillo fibroso recubre el núcleo, ¿sí? Y está formado por láminas dispuestas en distintos ángulos, lo que también facilita la transmisión eh, de presiones, ¿sí? Acá se ve en la imagen de esa manera. Bueno, cuando hablamos de la presión intradiscal, tiene que ver, como les decía, allá en el criterio biomecánico, que la comprensión discal es hasta 3.400 newton. ¿Sí? ¿Y cuáles son los más comprometidos? Sí, los discos ubicados entre la L5 y S1, ¿sí? Que constituyen el principal punto de impacto, digamos, y sustentación de la columna, ¿sí? Y se consideran los tejidos más vulnerables, ¿sí? A lesiones derivadas de las fuerzas generadas en los levantamientos manuales de carga, ¿sí? Eh, Acá tenemos, ¿sí? Hernia al núcleo pulposo. Como les decía, ¿sí? Cuando hay una lesión, o sea, una hernia discal,
eh, el disco, ¿sí?, se sobresale de la vértebra. La hernia, ¿sí?, del disco del núcleo pulposo es una condición en la cual una parte de toda la porción central gelatinosa y blanda del disco invertebral, ¿sí?, es forzada a través de una parte debilitada del disco. Esto produce, como le decía, mucho dolor cuando hay hernias en la zona lumbar, ¿sí? Perdón, la espalda, ¿sí? Y de pierna es como un hormigueo que va hacia abajo. También puede ser dolor de cuello y brazo, ¿sí?, en acción cuando es cervical, debido a la irritación de la raíz nerviosa. Bueno, ya sea como afecta la región cervical y la zona lumbar, digamos. Realmente la lumbar se da en la parte baja, como decíamos, la L5 y C1, porque son justamente las vértebras más comprometidas, ¿cierto? Entonces, eh, yendo, ya terminando con esta parte, vamos a pasar a dar un ejemplo de una situación de trabajo, ¿sí?, en el agro, ¿sí? Acá nosotros tenemos eh, hemos evaluado esta situación de trabajo que tiene que ver con la recolección de sandías de forma manual, ¿no es cierto? Porque hay un montón de trabajos y actividades de trabajo que no pueden ser mecanizadas. ¿Por qué? Porque son trabajos de forma manual y que es muy complejo poder incrementar el uso de tecnologías, máquinas y equipos. Entonces, se debe tener en cuenta de lograr este, una mejor condición, digamos, ante factores que puedan afectar la salud de los trabajadores en este tipo de tareas. Bueno, eh, la tarea, digamos, la situación de trabajo consiste en extraer las sandías del piso, ¿cierto? Los trabajadores las colocan en unos capazos que son como unos fuentones grandes, ¿sí? Ahí, digamos, las agrupan de a dos o tres y las llevan a unos racks, ¿sí?, a unos cajones, unos box, donde son colocadas para luego ser transportadas, ¿cierto? En esta situación de trabajo ocurrió un accidente, ¿cierto?, a causa de la actividad por la recolección de la sandía en esa finca agrícola, que al levantar una, una sandía, el trabajador siente un fuerte dolor en la espalda, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco los datos organizativos que tienen que ver con el tiempo, la jornada de trabajo, ¿cierto?, que es de 8 a 13 horas, que tienen solamente un descanso de 30 minutos, ¿sí?, a las 10 de la mañana. Eh, También podemos ver que las personas eh, están siempre trabajando en una postura forzada, con una inclinación del tronco hacia adelante, que así realizan el levantamiento desde el piso, ¿no es cierto? También que para poder llevar el capazo hasta los box, tienen que ir caminando y esquivar las plantas, los frutos, que tiene un camino, ahí el piso bastante irregular, ¿sí? Entonces, como que se van incrementando también riesgos con lo que hace a la seguridad por tropiezos y caídas. Eh, Así que bueno, ese fue el contexto, ¿sí?, en el cual se realiza la evaluación, ¿sí?, para poder determinar también los datos de manipulación, ¿sí?, que por ejemplo las sandías pesan entre 4 y 6 kilos, que entre 3 o 4 sandías, el promedio aproximado para transportarlo es de 18,6 kilos, ¿cierto? La distancia en la cual eh, se debe llevar el capazo, digamos, de 10 metros, ¿sí? La distancia media de transporte 5, y la altura, el capazo de 36 centímetros, esa es la profundidad que tiene. Para el agarre desde el piso, ¿cierto? Y la altura del cajón donde se depositan las sandías tiene 75 centímetros desde el nivel del piso. Entonces, las personas
cuando extraen el fruto del piso, acá podemos evaluar, ¿no es cierto?, eh, cómo lo extraen, ¿no es cierto?, con respecto a la distancia horizontal, desde el punto medio de los pies, de los tobillos, hacia adelante, ¿sí? La distancia, que es 28 centímetros aproximadamente, la distancia vertical donde se toma la carga, o sea, unos 20 centímetros, ¿sí? Que es donde extrae el fruto de la persona y lo coloca en el capazo, ¿cierto? Obviamente que la simetría, 20, o sea, son factores, no sé, son números que no llevan a lo general. Pero bueno, con esa inclinación del tronco, ¿no es cierto? Va como a reducir, digamos, la cantidad de peso necesario. Entonces, fíjense en que el cálculo recomendado es hasta 10,9 kilos, o sea, casi 11 kilos. Nosotros vamos a levantar ese promedio, o sea que el índice de levantamiento es menor que 1, por lo tanto es verde, o sea, es un riesgo que no va a afectar la salud o el sistema musculoesquelético de la persona, ¿ya? Teniendo en cuenta la frecuencia de la carga, ¿cierto? La calidad de la toma, y bueno, todos los factores están dentro, este, están dentro de lo aceptable. Bueno, una vez que se toman de a 2 o 3 sandías, acá pasamos a evaluar, ¿cierto? Cuando se transporta el capazo al box. Y acá podemos determinar de que el índice de levantamiento supera el 1, está entre 1 y 3, por lo tanto, es un riesgo moderado, ¿sí? ¿Por qué? Primero, porque el peso recomendado para esta condición, ¿cierto?, lo supera. Es 12,4 kilos y estamos transportando 18,6. Por eso, ese riesgo es moderado, ¿sí? Eh, por lo tanto, es una condición desfavorable desde el punto de vista biomecánico, económico, en la cual puede repercutir en la salud del trabajador. Que bueno, de hecho, ¿sí?, le generó una dolencia, ¿sí? Que las causas pueden ser, obviamente, el peso, que el recomendado en esa condición lo supera, la frecuencia de manipulación y la duración de la tarea, y la zona inadecuada de manipulación. O sea, el plano de trabajo genera postura forzada, y no ayuda, digamos, para la condición adecuada. Por lo tanto, ese riesgo va a ser moderado y va a generar una afección. ¿Cuáles son las recomendaciones preventivas para evitar de que pueda generar dolencia en los trabajadores? Bueno, tiene que ver con que disminuir el tiempo de exposición puede ser una opción, rotando a los trabajadores entre recolectores y porteadores, digamos. ¿Para qué? Para que al ser tareas diferentes, trabajen diferentes paquetes de músculos y no se fatiguen esos mismos durante toda la jornada de trabajo. Entonces así vamos a reducir la carga de trabajo sobre esos paquetes de músculos y va a evitar la fatiga y después la posible dolencia que puede llegar a terminar en la enfermedad. Entonces, también otra opción tiene que ver con reducir el tiempo de transporte, los metros de transporte, ¿sí? También otra opción, que poniéndolo en el método NIOSH, realizando la manipulación en equipo, o sea, de 2 personas, se va a reducir el riesgo este, a que el índice de levantamiento sea menor a 1, por lo tanto va a ser un riesgo tolerable. Entonces, esa puede ser otra opción, ¿no es cierto? Y está claro que otra parte fundamental que es necesaria, ¿sí?, más allá de toda la mejora que podamos hacer de la condición del diseño de la actividad de trabajo, es la formación de los trabajadores, ¿sí? Es muy importante la instrucción de cómo deben realizar la actividad, que sepan cuáles son los factores de riesgo a los cuales están expuestos, cuál es la forma más adecuada de instrucción para el manejo manual de carga en este caso, en fin. Y así, digamos, evitaríamos este tipo de dolencias, ¿no es cierto?, que puedan afectar a los trabajadores. También tenemos en la industria del agro todo lo que es la manipulación de animales,
¿no es cierto? O el manejo, movimiento de animales, bueno, que son por ahí cargas que por ahí son difíciles de asir, que en un punto, este, digamos, conllevan a tener en cuenta de que no son trabajos, digamos, o actividades de trabajo como sistemáticas, sino que son diferentes, de diferentes tipos, a las que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿cierto? Y que por ahí son más difíciles de evaluar o aplicar métodos de evaluación, ¿sí? Por el hecho que por ahí hay estos métodos biomecánicos limitan un montón, ¿no es cierto? Estas digamos, evaluaciones o estas condiciones y hace que sean poco aplicables muchas veces, ¿sí? Entonces por ahí se apela más al sentido común, ¿sí? En el campo, de cómo deben realizarse los movimientos. Lo ideal, acá yo puse de manera general, ¿no es cierto? Eh, las recomendaciones de carácter preventivo para la manipulación manual, teniendo en cuenta de que se deben utilizar aparatos o medios mecánicos, ¿sí? Siempre hay que buscar la opción de no hacerlo de forma manual, ¿cierto? ¿Y qué sucede? En el campo, por ahí no tenemos la posibilidad de tener todos estos medios, ¿cierto? Para la manipulación como en la industria. Entonces se torna mucho más complejo, sobre todo para, por ejemplo, como les decía, el movimiento o el manejo de los animales, ¿no es cierto? Eh, Fíjense en que lo que se encuentra mayormente disponible o lo más adecuado, ¿sí? Tiene que ver con las grúas y carretillas elevadoras, ¿sí? Sistemas de transporte, ya sea cama de rodillos, cintas transportadoras, grúas, pórticos, también, obviamente que para reducir los riesgos de la manipulación, ¿no es cierto? Este, es importante obviamente tener en cuenta el diseño, ¿sí? El rediseño de la carga, de tener en cuenta, ¿cierto? La actuación sobre la organización del trabajo, o sea, desde el principio de la macroeconomía también evaluar todas esas condiciones, ¿sí? En el diseño cuando está en fase de proyecto, ¿sí? Cada proceso productivo o las tareas cuando se va a hacer un nuevo puesto de trabajo, en fin, tener en cuenta la mejora de todo el entorno laboral para que justamente en estos tipos de situaciones de trabajo los factores de riesgo, digamos, sean reducidos al máximo, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, que se da mucho también en el campo, y no puse imágenes de ejemplo, la manipulación de bolsas, ¿sí? La manipulación de bolsas es un caso muy particular, sobre todo de semillas, cuando se fraccionan semillas de fertilizantes. Bueno, yo acá puse algunos ejemplos, ¿sí? Como la utilización de zorras pantográficas, por ejemplo, para hacer el estivado. También hay sistemas de manipuladores de bolsa, ¿sí? Que son succionadores, que tienen un sistema de succión, donde eh, digamos, generan una succión sobre la bolsa, sobre el centro de la bolsa, y puede ser manipulada sin tener que levantarla de forma manual, ¿sí? En el caso de las estivas, bueno, acá se ve el ejemplo que fíjense que han puesto unos pallets, también vienen, digamos, mesas que son regulares en altura, que giran, ¿cierto? Que eso es mucho más para la industria manufacturera o otro tipo que se aplica mucho más para ese tipo de lugares y que terminan siendo por ahí poco prácticos para lugares de acopio en el campo, ¿sí? Eh, y que, bueno, por ahí se torna un poco complejo por implementarlo, obviamente que requiere de mucha evaluación eh, y ganas de mejorar esa situación, ¿sí? De todas maneras, las obras pantográficas, como las plataformas elevadoras, te van a ayudar a mejorar la condición
de posturas, ¿no es cierto?, en el levantamiento, y a su vez los manipuladores, ¿sí?, lo que van a hacer es que la persona haga un esfuerzo mínimo, ¿sí?, que la carga de trabajo sea la mínima, por el hecho que no tienen que levantar, si bien las bolsas deben ser de 25 kilogramos, ¿sí?, y se deben manipular en condiciones ideales, debemos tener en cuenta, ¿sí?, de que es un mínimo esfuerzo el que va a realizar con esa ayuda mecánica que son los manipuladores, ¿cierto? Después, como recomendaciones preventivas generales, también para el manejo manual de cargas, ¿cierto? Tiene mucho que ver con la formación de los trabajadores, ¿cierto? Que obviamente que al implementar todas esas ayudas mecánicas, tienen que tener una instrucción, una, una capacitación donde, digamos, sepan cómo manejar las ayudas mecánicas, cómo implementarlas, ¿cierto? Y tener en cuenta, desde la concientización, cuáles son los factores de riesgo a los cuales están expuestos y las formas de prevención, ¿sí? En el caso de elementos de protección personal, ¿sí?, de cómo utilizarlos, la formación y el entrenamiento en técnicas seguras de manipulación, o sea, cómo la persona debe accionar desde lo conductual, ¿no es cierto?, que en el levantamiento, ¿no es cierto?, manual, que tienen que tener en cuenta que deben flexionar las piernas, ¿no es cierto?, y hacer la fuerza con las piernas y con los brazos, ¿sí?, y no con la espalda, flexionado el tronco hacia adelante, como veíamos en las imágenes de ejemplo, ¿no es cierto?, de ese trabajador que tenía una dolencia en la espalda porque, eh, remontándonos a esa situación de trabajo, están de forma continua, en posturas forzadas, con flexión hacia adelante, ¿sí?, y a su vez manipulando pesos. Está claro que los pesos, digamos, individuales de la fruta, son menores y no generan un riesgo, pero sí cuando, fíjense que llevan las dos o tres sandías, es ahí cuando se incrementa el factor de riesgo. Y si en ese caso, en esos casos particulares del campo, que en muchos lugares no tienen los métodos adecuados de trabajo para tener una configuración de la actividad de trabajo que sea la adecuada para justamente disminuir todos estos factores de riesgo, ¿cierto? Ocurre lo siguiente, ¿sí?, se lesionan los trabajadores. Entonces, por ahí, cuando escasean la posibilidad de toda esa configuración del trabajo, tenemos que eh, ir más por el lado del entrenamiento y generar técnicas, ¿cierto?, seguras de manipulación, y hacerlos participativos, ¿sí?, Eh, sobre todo, ¿cierto? Y bueno, también otro punto muy importante, ¿cierto? Para tener un monitoreo, ¿sí?, de la condición de trabajo es la vigilancia de la salud, ¿cierto? En la cual debemos tener en cuenta, ¿sí?, que los elementos, factores contemplados anteriormente, ¿sí?, sobre todo lo de manipulación manual, que es el tema central, ¿no es cierto? Que si, por ejemplo, este, puedan tener, digamos, un protocolo de vigilancia sanitaria, como acá se especifica como es el Instituto Nacional de Vigilancia del Trabajo, en esta nota técnica, ¿no es cierto?, para, digamos, en el caso de que los trabajadores tengan dolencias, inmediatamente. Obviamente que esto ya sería como una ergonomía correctiva, digamos, porque estamos llegando tarde cuando los trabajadores ya tienen dolencia, pero bueno, es poder identificar, digamos, eh, este, estas situaciones de trabajo para actuar de manera reactiva, ¿no es cierto? Y bueno, hasta acá
hasta acá llegamos. No sé si estamos en tiempo. Eli, ¿estás por ahí? Vale. ¿Quedó alguien por ahí? Bueno, eh, vamos a continuar un poquito más hasta que lleguen. Vamos a continuar un poquito más sobre este tema. Como les decía, con respecto a estos factores de riesgo contemplado, como les decía anteriormente, ¿no es cierto? Eh, es muy importante la evaluación inicial, ¿sí? De su salud con exámenes periódicos y una nueva evaluación tras el proceso del trabajo, ¿no es cierto? Cuando, eh, digamos, monitorearlos en el transcurso de todo ese tiempo, ¿sí? Por lo tanto, obviamente que cuando este tipo de actividad de trabajo, si bien son por temporada, ¿no es cierto? Eh, Estos trabajadores es importante que tengan un buen estado de salud, ¿no es cierto? Eh, Está claro que para evitar exponer, fatigar, ¿sí? Los sistemas musculoesqueléticos, eh, digamos, cuando hay una sobrecarga de trabajo, desde la ergonomía nosotros podemos tener en cuenta, obviamente, desde la ergonomía, desde la medicina laboral, ¿sí? Teniendo en cuenta la antropometría, eh, que obviamente la contextura, y ahí entra la parte de las contexturas físicas de las personas, ¿sí? Que muchas veces cuando eh, esa condición de trabajo es muy difícil poder modificar, ¿sí? Es necesario elegir los trabajadores que más se adecúan a esa condición. Entonces, ahí vamos a entrar desde la antropometría, la fisiología, ¿no es cierto?, del trabajo, este, que en ese trabajo dinámico, ¿sí? Esa energía humana, digamos, necesaria, ¿sí? Para realizar el trabajo, no solamente desde lo fisiológico, sino desde la condición biomecánica, ¿cierto? Podamos llegar, digamos, podamos llegar a que no supere esa carga de trabajo, no supere ni afecte, ¿sí? Ese sistema musculoesquelético. Porque cuando se genera una afección, ¿sí? Cuando se genera la dolencia, más allá de lo que veíamos del análisis biomecánico, ¿cierto? Tiene que ver con la carga de trabajo, ¿sí? Cuando esa carga se termina transformando en una sobrecarga de trabajo para ese sistema musculoesquelético, es ahí donde se empiezan a producir las dolencias, ¿sí? Es ahí donde se producen las dolencias. ¿Por qué? Porque justamente sobrepasa o sobrecarga al sistema musculoesquelético, y obviamente que el cuerpo humano, ¿cierto? Comienza a tener como aspectos negativos, ¿sí? De donde comienza a dañarse, digamos, por esos factores de riesgo, ¿cierto? Que la causa Pablo, principal. Sí, perdón que interrumpa. ¿Te sí, parece que pasemos a las preguntas? sí, sí, ya ahí cierro, digamos. Dale, Cierro y dale. pasamos a las preguntas para Genial. no extender más. Entonces, bueno, como les decía, el punto, digamos, digamos, fundamental es ese, digamos, que en este trabajo dinámico, ¿sí? Cuando hay una sobrecarga excesiva
ahí cuando termina afectando. Por lo tanto, toda esta vigilancia de la salud, ¿no es cierto? Y todas estas condiciones de prevención, ¿no es cierto? Deben estar en equilibrio, ¿no es cierto? Para que podamos llevar adelante el espíritu principal, ¿no es cierto?, de la ergonomía, que es cuidar la salud y la seguridad de todos los trabajadores. Bien. Buenísimo, súper interesante, Pablo. Antes de Sí. ir con las preguntas, no quiero dejar afuera a las personas de Santiago del Estero que, como escucharon que saludé, dijeron, acá de Santiago del Estero también estamos, de Chaco, del Salvador, que la semana pasada estuvo conectada la persona. Y te cuento, llegamos hasta Estados Unidos, porque también desde Atlanta están conectados. Así es que bueno, gracias a todos por estar ahí. Y ahora, para ir cerrando y seguir con la dinámica del seminario, vamos con 3 preguntas. Te leo la primera, Pablo. Sí. Muy interesante el seminario, gracias por la invitación. Consulto, ¿podría decirse que la falla en las buenas prácticas ergonómicas son la causa más frecuente de enfermedad laboral? Perdón, ¿me puedes repetir? Porque no, veo como que se me cortó. A mí estoy con medio una No hay ningún problema. Ahí la conexión. repito. Sí, Ahí sí, la sí. repito. Bueno, consulta, ¿podría decirse que la falla en las buenas prácticas ergonómicas son la causa más frecuente de enfermedad laboral? Y mira, hay muchas, puede ser, sí puede ser, pero principalmente se da por el diseño del trabajo, ¿sí? Porque por ahí los planos de trabajo no están adecuados a esa condición antropométrica de las personas, ¿sí? Como veíamos en las situaciones de trabajo de los ejemplos, la cantidad de peso de los objetos supera el máximo permitido, entonces ahí se pierde la condición ideal o la condición más aceptable para ese manejo manual de carga y terminan en lesiones, ¿sí? Tal cual. Bueno, vamos con la segunda pregunta. ¿Tiene alguna relación el peso de la persona que levanta la carga? Si tiene una relación con Entiendo ¿cómo sería? yo, entiendo Sí. yo que apunta sí, los distintos inconvenientes que se pueden presentar a la hora de manipular la carga. ¿Guardan relación además con el peso de la persona que la está levantando? No, no, no tiene que ver, no tiene que ver el peso de la persona con la forma de manipulación. Obviamente que vendría a ser otro tema más que en un trabajo dinámico de levantamiento de peso, obviamente que una persona de mayor peso se va a ver más exigida para hacer este tipo de tareas. Perfecto. Bueno, y la otra pregunta, ¿estos métodos y tablas están legislados en Argentina? Se refiere especialmente a lo que fuiste presentando al principio de tu exposición. Bueno, con respecto a la legislación vigente, nosotros tenemos bueno, el protocolo de ergonomía, que es la resolución 886, ¿cierto? En el marco legal, que ahí menciona que estos métodos, o sea, menciona aplicación de métodos internacionales, que entrarían todos estos métodos que sí, que yo estuve explicando, sí, tal cual. Perfecto. Bueno, ¿y te parece, Pablo, que antes de saludarte y de agradecerte, vayamos con la otra votación? Dale, dale, vamos a ver. Bueno, hay 251 personas y vamos a pedirles que se fijen en la pregunta y tiene que ver con el método NIOSH. Según el método NIOSH, ¿cuál es la carga que se puede manipular durante un lapso de tiempo? Más o menos 8 horas, ¿no? Más o menos 8 horas. A ver qué nos responden. Bueno, yo quería meter un bocadillo ahí, cabe destacar de que, bueno, que el límite
de manipulación manual de carga en condiciones ideales son 25 kilogramos, ¿cierto? Y el método NIOSH tiene esta particularidad que para tener un mayor factor de protección en la población, recordemos que es 23 kilos, ¿sí? Bueno, más allá Importante hacer esa aclaración. de que, Sí. de que diste más que una ayuda, imagino que igual se están procesando los resultados y esperemos que hayan sido sinceros quienes contestaron, no porque Sí. digo ya les diste más que información para poder tener la respuesta correcta. Bueno, pensemos que sí, digamos que sí. El valor constante de 23 kilos, el 14% considera que es un valor constante según el método NIOSH, el 69% hasta 23 kilos y el 18% menos de 20 kilos. Bueno, está bien. O sea que podríamos decir que la mayoría estuvo dio la respuesta correcta. Exactamente, así es. Buenísimo, Pablo. Bueno, la verdad que muy interesante. Como decía hace un rato, están pidiendo la exposición, es decir, la presentación, que seguro la van a tener disponible. Nosotros queremos agradecerte mucho. Vamos a dar, obviamente, ahora vamos a anticipar el próximo seminario en el que vamos a tener el gusto de tenerte nuevamente a vos como especialista expositor en el seminario. Así que bueno, muchísimas gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder participar y, bueno, tratar estos temas de ergonomía que bueno, son muy valiosos y muy interesantes para todas las personas que estamos en este tema del mundo del trabajo, que evaluamos y que obviamente nuestro objetivo es siempre mejorar la calidad de vida de los trabajadores, de las personas que están inmersas en este sistema del trabajo. Así que muchas gracias. Y también muchas gracias a todos los que se quedaron hasta ahora, que están del otro lado, en diferentes puntos del país y también en otros lados, ¿no es cierto? Que nos están viendo y que compartieron con nosotros este momento. Así que muchas gracias. No, gracias a vos, Pablo, y hasta el próximo seminario entonces. Nos vemos. Nos Chau, chau. vemos. Bueno, y como decíamos recién, la idea es poder compartir con ustedes también, anticiparles de qué se va a tratar el próximo seminario en este programa Prevenir 2023. Así es que bueno, les vamos a señalar, les vamos a mostrar en todo caso cuál es el próximo seminario por recorrer en el próximo encuentro. Hola, soy Pablo Mercado, especialista en ergonomía. Quería invitarte al próximo seminario. Dice que bueno. Se dictará el jueves 6 de julio de 9 a 11 horas y el tema a tratar será prevención de factores de riesgo asociados a patologías. Esperamos. Bueno, muy bien, volvimos. Volvimos y les voy a recordar dos puntos muy importantes. Por un lado, los certificados. Los certificados los van a recibir vía mail. Les pedimos que por favor revisen la bandeja de spam, porque muchas veces, como es a través de un sistema automático, es probable que llegue de esa manera. Y por otro lado, vamos a enviar una breve encuesta para que ustedes nos puedan hacer una devolución de cómo les resultó el seminario, de qué opinión tienen acerca de todo lo que venimos proponiendo a través del programa Prevenir, porque bueno, la intención siempre es esa. Ustedes que están del otro lado son la parte fundamental. Sin ustedes no tendría ningún sentido todo lo que se hace, así es que queremos agradecerles muchísimo, pedirles que en cuanto cortamos la conexión de Zoom, van a tener la encuesta disponible, es muy breve, la vamos a valorar y agradecer mucho si la pueden responder, y bueno, y quedamos a disposición para el próximo seminario del programa Prevenir 2023. Que tengan muy buen día y muchas gracias.
Así es que bueno, les vamos a señalar, les vamos a mostrar en todo caso cuál es el próximo seminario por recorrer en el próximo encuentro. Hola, soy Pablo Mercado, especialista en ergonomía. Quería invitarte al próximo seminario. Dice que bueno. Se dictará el jueves 6 de julio de 9 a 11 horas y el tema a tratar será prevención de factores de riesgo asociados a posturas funcionales. Esperamos. Bueno, muy bien, volvimos. Volvimos y les voy a recordar 2 puntos muy importantes. Por un lado, los certificados. Los certificados los van a recibir vía mail. Les pedimos que por favor revisen la bandeja de spam, porque muchas veces, como es a través de un sistema automático, es probable que llegue de esa manera. Y por otro lado, vamos a enviar una breve encuesta para que ustedes nos puedan hacer una devolución de cómo les resultó el seminario, de qué opinión tienen acerca de todo lo que venimos proponiendo a través del programa Prevenir, porque bueno, la intención siempre es esa. Ustedes que están del otro lado son la parte fundamental. Sin ustedes no tendría ningún sentido todo lo que se hace, así es que queremos agradecerles muchísimo, pedirles que en cuanto cortamos la conexión de Zoom, van a tener la encuesta disponible, es muy breve, la vamos a valorar y agradecer mucho si la pueden responder, y bueno, y quedamos a disposición para el próximo seminario del programa Prevenir 2023. Que tengan muy buen día y muchas gracias.